Llevo 11 semanas viendo la segunda temporada de Vinland Saga y me parece curioso que no haya un solo capítulo en el que no aparezca un loquito preguntando cuándo se pone bueno o haciendo todo tipo de preguntas extrañas. Que no, Shonen Tart, Vinland no trata sobre peleitas con muchas lucecitas. Si eso es lo que buscas, te recomiendo que no sigas viendo esta historia porque no va a volver a ser como la primera temporada. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los que esperan que Vinland vuelva a ser una historia llena de guerras y muerte, están perdiendo su tiempo. La obra no vuelve a sobreexplotar esos temas. Es verdad que de vez en cuando hay uno que otro conflicto, pero sucede en situaciones puntuales. Ya no vuelve a ser como el prólogo en donde la sangre estaba por todos lados. En cierta forma, no culpo a las personas que esperaban algo diferente de la segunda temporada. Para nadie es un secreto que Vinland cambió muchísimo luego del prólogo. La historia dejó de ser tan frenética y se hizo mucho más reflexiva y pausada. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el prólogo es tan diferente al resto de la obra? Bueno, en este video les hablaré un poco sobre este tema, así que bueno, vayan por sus palomitas y comencemos. Es probable que muchos no lo sepan, pero Vinland Saga inició publicándose en la Shukan Shonen Magazine, una revista de Kodansha cuya demografía, tal y como indica su nombre, es shonen. Al ser publicado en una revista para jóvenes, es normal que en sus primeros capítulos Vinland fuera mucho más directo y frenético, con muchas peleas, sangre y un prota badass. Eso es lo que le gusta a los chicos, ¿verdad? Sin embargo, Vinland no duraría mucho tiempo publicándose en esa revista. De hecho, ni siquiera duró un año. A finales de 2005 empezó a publicarse en la Gekan Afternoon, una revista que también era de Kodansha, pero a diferencia de la anterior, esta era de demografía seinen. Y es que, bueno, para lo que quería contarnos Yukimura, era mucho mejor que la obra fuera publicada en una revista seinen. Así no tendría las clásicas limitaciones de un shonen, como por ejemplo, lo es manejar una narrativa más simple para que los adolescentes puedan digerir más fácil la historia. Aún así, a pesar de que los inicios de Vinland fueran como un shonen, la obra desde un principio dejó las cosas claras. Esto nunca trató sobre guerras y vikingos cometiendo todo tipo de atrocidades. Solo basta con recordar las palabras que Thors le dijo a Thorfinn para entender hacia dónde quería encaminar Yukimura su obra. No tienes enemigos, nadie tiene enemigos, no hay nadie a quien esté bien lastimar. Ese es un diálogo de la primera temporada, del capítulo 2 para ser específicos. Sabiendo eso, no puedes esperar que la obra trate solo de muertes y de un protagonista sediento de sangre. Claro, el prólogo sí es así, pero es porque la idea del autor era mostrarnos lo cruel e injusto que era el mundo de los vikingos para luego centrarse en algo totalmente diferente. Veamos el prólogo como una especie de contraste para lo que vendría después. Al final de la primera temporada fue bastante claro que Thorfinn perdió su razón de vivir. La muerte de Askeladd lo afectó demasiado y es a partir de allí donde el personaje comienza a crecer en el famoso arco de la granja, que es lo que estamos viendo en la segunda temporada. La adaptación que está haciendo Mappa con el arco de la granja es magnífica. No solo han añadido escenas nuevas para dar un mejor contexto, sino que además han logrado plasmar perfectamente lo que el autor quería transmitir con esta parte de la historia. Vinland trata sobre la redención de un hombre que dedicó gran parte de su vida a la venganza. Antes de morir, Askeladd le pidió a Thorfinn que no se quedara en un lugar tan aburrido para siempre. Tenía que convertirse en un verdadero guerrero tal como su padre lo era, y para conseguir eso, seguir empuñando un arma no era el camino. Thorfinn, debido a su terquedad de ingenuidad, no entendió lo que su padre y Askeladd quisieron transmitirle, y es por eso que más tarde terminó como un esclavo al que ya no le importaba nada ni nadie. Esa actitud cambió con la llegada de Einar, quien a pesar de haberlo perdido todo por culpa de los daneses y de los propios ingleses, aún tenía motivaciones para seguir viviendo. Quería volver a iniciar desde cero, y para ello tenía que conseguir su libertad. Para su fortuna ese sueño no era imposible, solo tenía que trabajar un tiempo en la granja de Ketil y si lo hacía bien, podría pagarle por su libertad. Lo mismo aplicaba para Thorfinn y es por ello que el arco de la granja es tan importante, porque al relacionar al protagonista que no tenía ningún objetivo en la vida con alguien que aún quiere vivir, tarde o temprano ese sentimiento se le iba a contagiar, que es lo que vimos cuando Snake lo atacó y su cuerpo se movió por sí solo evitando su muerte. Poco a poco, ese hombre que había quedado vacío empezaba a recobrar las ganas de vivir, empezaba a desear algo más para sí mismo, y el momento clave en todo este desarrollo lo tuvimos en el capítulo 9, cuando luego de ser golpeado por los criados, finalmente pudo recordar la pesadilla que experimentaba todas las noches. Thorfinn regresó al mundo del que se había alejado tras convertirse en esclavo, el mundo de los guerreros que luchan por toda la eternidad sin razón alguna, un mundo en donde todos son enemigos. ¿Entienden la metáfora? Tras quedarse vacío, Thorfinn dejó ese mundo aburrido. Eso es a lo que se refería Askeladd.
Y su verdadera lucha no era contra otras personas, no era contra esos esqueletos que estaban matándose en el abismo, no. Lo que Thorfinn tenía que hacer para convertirse en un verdadero guerrero era enfrentarse a sí mismo, a los fantasmas de su pasado. Su lucha consistía en reconocer que lo que hizo en el pasado estuvo mal y que aunque eso no pudiera cambiarse, aunque no pudiera revivir a las personas que mató, él tenía que seguir adelante. Tenía que seguir escalando hasta salir de ese mundo de la violencia. Pero claro, para los que ven esta obra con los pies, el simulador de la granja, como le llaman, es la cosa más aburrida del mundo y solo quieren que regresen las peleas y la sangre, porque claro, no les interesa el desarrollo de personaje. Por algo Vinland no duró mucho siendo demografía shonen. No es una obra que solo se limite a entretener, es una obra que busca crear una reflexión en el espectador. Busca mostrarnos cómo alguien que quedó vacío por seguir una venganza irracional puede buscar su propia redención tras entender que la violencia no lleva a ningún lado, tras entender que nadie tiene enemigos. A Thorfinn le costó mucho tiempo entender las palabras tanto de su padre como de Askeladd, y es por eso que pasar tanto tiempo en una granja le sirvió para ordenar sus ideas. Al no estar en un campo de batalla, al no tener que pensar en matar a otros, el protagonista pudo reflexionar acerca de su vida y con la ayuda de otros personajes como Einar, Ketil o el padre de este, Thorfinn encontró la forma de llenar el vacío que tenía en su interior. La segunda temporada de Vinland es increíble. Es cierto que la mayoría de capítulos parecen tranquilos, parece que no pasa nada y que la trama no avanza, pero eso solo sucede si ven las cosas de forma superficial. A nivel introspectivo, cada capítulo está cargado de mucha información y desarrollo. Y no hablo solo de Thorfinn, quien ha tenido un desarrollo excelente al punto de que en el capítulo 10 ya puede sonreír de forma genuina. Otros personajes como Canuto también han cambiado muchísimo. El tipo es la antítesis del protagonista. Si Thorfinn dejó de lado el camino de la violencia para convertirse en un pacifista, Canuto hizo todo lo contrario. Se convirtió en alguien traicionero, maquiavélico y un poquito esquizofrénico. Es alguien que se corrompió totalmente. Y la razón por la que le dan tantos capítulos, cosa que a muchas personas les molesta, sí que son fastidiosos estos haters, es porque las acciones de Canuto eventualmente lo llevarán a chocar contra el protagonista. Repito, Vinland no es un shonen de peleas, sáquense esa idea equivocada que les dejó la primera temporada. Aquí no se trabaja a un solo personaje, se les da protagonismo a todos, desde Ketil hasta Einar. Todos tienen su propia perspectiva de la vida y es importante conocerla. Todos estos personajes eventualmente se verán involucrados en un mismo evento y cuando eso suceda, estarán agradecidos de que Yukimura haya profundizado en cada uno de ellos. En conclusión, disfruten de esta segunda temporada, tómenselo con calma, analicen cada diálogo, cada situación, cada comportamiento de los personajes principales. Todo eso será importante más adelante y eso es lo mejor de este tipo de historias, que sientes que los personajes están vivos, que sus problemas son reales y que si te pones en sus zapatos, vas a reflexionar muchas cosas. Si les gusta usar el cerebro y no solo ver lucecitas y power-ups, les recomiendo que sigan viendo esta temporada. Y si esperan que esto vuelva a ser como el prólogo, desde ya les digo que es mejor que dejen de ver esta obra. No es necesario que sigamos viendo comentarios estúpidos como los que les puse al inicio del video. La obra va a seguir por el camino del arco de la granja. Y si eso no les gusta, mejor miren otra cosa. Y para los que sí les está gustando este nuevo enfoque, déjenme decirles que van a gozar con los siguientes arcos porque esto es solo el principio. Y ya está, gente. Con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síguenme en mis redes sociales que están en la descripción y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.